La devoción al corazón de Jesús es una devoción que marcó la historia de la Iglesia, como veremos en el vídeo de hoy. San Agustín vivió en el siglo IV y ya tenía una práctica, una adhesión a un elemento importante de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la misericordia del Sagrado Corazón de Jesús. Por tanto, os pido no solo que veáis este vídeo, sino que lo difundáis. Es necesario difundirlo porque es necesario que se conozca más y más la devoción al Sagrado Corazón. Soy Ignacio García Toledo y estás viendo el canal Reinaré en España, donde nuestra misión es luchar para que el Sagrado Corazón de Jesús reine en España. Agustín de Hipona, o San Agustín, nacido en el 354 y fallecido en 430, es un filósofo y teólogo cristiano romano que fue obispo de Hipona, en Numidia. Junto con San Ambrosio de Milán, San Jerónimo de Estridón y San Gregorio Magno, es uno de los 4 padres de la Iglesia occidental y uno de los 37 doctores de la Iglesia. ¿Qué relación tiene San Agustín con el Sagrado Corazón de Jesús? Cuando me hice esta pregunta, investigué su vida y encontré algo bastante extraordinario. Él fue ejemplo de aceptar y vivir la misericordia, justo como Santa Margarita María habla sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Por eso, voy a explicar por qué su vida es realmente una vida extraordinaria. San Agustín fue famoso en la historia de la Iglesia por su conversión y después por los libros que escribió. Era un hombre con una vida muy liberal e incluso llegó a tener un hijo fuera del matrimonio. No seguía para nada ninguna ley de la moral de la Iglesia, pero en el fondo de su corazón tenía el deseo de buscar la verdad. Escuchó hablar de San Ambrosio, un gran santo de esa época, y decidió ir a hablar con él. Era justo el momento en el que el Imperio Romano de Occidente estaba cayendo y llegaba la invasión de los bárbaros. Justo antes de morir, los bárbaros invadieron su ciudad, Hipona, antes una gran diócesis de la que San Agustín fue obispo, hoy una ciudad de Algeria. Como sabéis, San Agustín se convirtió y en uno de sus libros más conocidos, llamado Las Confesiones, cuenta cómo fue su conversión y cómo entendió perfectamente la misericordia de Jesucristo. Hoy en día, hablar de misericordia es muy difícil, porque es una palabra mancillada, tal vez más que la palabra amor. Cuando se habla de amor, hoy en día ya no se sabe lo que es la verdadera noción del amor. Con la misericordia pasa lo mismo. Nadie más tiene la noción verdadera de lo que es la misericordia de Dios, la misericordia que viene de Dios. Misericordia, por su etimología dice miser, miseria, necesidad, cor, cordis, corazón, e ia, hacia los demás. Es decir, la virtud que inclina al ánimo a compadecerse de los trabajos y miserias ajenas. La enciclopedia Spasa-Calpe nos presenta como sinónimos piedad, compasión, clemencia, conmiseración, ternura, bondad o perdón. El rey David fue reprendido por el profeta Natán porque había cometido pecados de adulterio y homicidio. Se arrepintió y se convirtió al Señor. Escribió el famoso Salmo 50 del Salterio que empieza así: Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Nos encontramos aquí con la noción de misericordia según la doctrina católica. Que quede claro que yo siempre estoy siguiendo aquí las enseñanzas tradicionales de la Iglesia Católica, y no soy yo quien lo dice. La misericordia es una virtud y desde el punto de vista cristiano ha sido profundamente analizada por Santo Tomás en la Summa Teológica, en el punto 2.2 de la cuestión 30. En la Spasa-Calpe se explica bien cómo la misericordia de Dios se manifiesta de 3 modos, que vamos a aplicar después a San Agustín. Primero, Dios tolera durante mucho tiempo a los pecadores para que se conviertan, dando gracias sobrenaturales. Podemos decir entonces que el primer elemento de la misericordia es la paciencia de Dios con nosotros, los pecadores. Dios tiene mucha paciencia y espera la conversión. Podría hacerlo diferente y hacer como nosotros, que tenemos la tendencia de que si se nos ha ofendido por algo, rompemos relaciones o acabamos con la amistad. Dios no es así, es paciente. El segundo elemento de la misericordia es llamar al pecador a la conversión de 1000 maneras misteriosas. Dicho de otra manera, Dios llama a la conversión en la voz de la conciencia.
Tercer elemento de la misericordia, por la doctrina de los padres de la Iglesia, es el perdón, o sea, admitir a los pecadores convertidos en su gloria. Quedaros con estos tres conceptos: paciencia, conversión y perdón, porque estos son los tres componentes de la misericordia. Ahora bien, ¿qué pasó con San Agustín? Dios tuvo paciencia, tuvo muchísima paciencia con él. San Agustín tuvo una vida tan mala que su madre, Santa Mónica, no dejaba de llorar. Se cuenta la historia de que fue ella a hablar con un obispo. ¿Qué es lo que tengo que hacer para convertir a mi hijo? Y él le respondió: ten paciencia, porque Dios no se queda quieto ante las lágrimas de una madre. Siempre la atenderá. Ahí vemos que también hay otro aspecto colateral. Son las lágrimas de una madre santa. Una madre santa puede cambiar el mundo, y fue lo que San Pío X dijo: dadme madres santas y yo cambiaré el mundo. Así, tenemos en la vida de San Agustín, él mismo lo escribió en sus memorias, los tres componentes de la misericordia: la paciencia de Dios con él, su orgullo roto y su conciencia, llamándolo, diciéndole: ven, conviértete. Luego, el arrepentimiento, la confesión y el perdón. Él, que era un hombre perdido completamente, lleno de pecados carnales, que todavía no tenía el fondo de su alma destruido, se convirtió y se transformó en uno de los mayores santos de la historia de la Iglesia. Y aquí hay una lección para nuestra vida espiritual. ¿Podemos tomar esto como ejemplo para cada uno de nosotros? Es verdad que nosotros no somos otro San Agustín, pero sí creo que se puede decir que dentro de nosotros hay un pequeño San Agustín, en el sentido de que somos pecadores, pero no queremos perder el alma y ser arrojados al infierno para toda la eternidad. También, Monseñor Tiamertod, obispo en Hungría, uno de los catequistas más famosos del siglo XX, hablando de la misericordia de Dios, dice: si no fuese por la misericordia, no existiría un San Agustín o un San Pedro. San Pedro fue otro ejemplo de misericordia que termina en conversión. Santa María Magdalena también tiene una historia maravillosa, fruto de la misericordia de Dios. Podrían citarse muchos otros ejemplos. Todos tenemos dentro de nosotros un Agustín, es decir, un pecador, o una Magdalena, una pecadora. Debemos recurrir con mucha insistencia a la misericordia de Dios, es decir, a la misericordia del Sagrado Corazón de Jesús, que es lo mismo. No es simplemente decir: soy devoto del Sagrado Corazón. No es suficiente. Aferrémonos con amor a los corazones de Jesús y de María, pidiendo conversión y perdón de nuestros numerosos pecados. Jesucristo tiene una misericordia tan grande e infinita porque es Dios. Además, Él puso a Nuestra Señora a nuestro alcance, es decir, el Inmaculado Corazón de María. Cuando rezamos al Corazón de María, debemos pensar que es el corazón que va más allá de la misericordia del Hijo, porque el Hijo es Dios y tiene que guardar la justicia. Pero Nuestra Señora puede ir en cierto sentido más allá de la justicia. Ella es la Madre de la Misericordia. Y esta es la lección que creo que debemos guardar de la vida de San Agustín. El secreto de la santidad de San Agustín, de Santa María Magdalena o de San Pedro es la confianza en la misericordia de Dios. Termino ya recomendando la lectura del libro Confesiones de San Agustín. Es un libro buenísimo. San Agustín tiene pensamientos que nos ayudan a componer y comprender su espíritu dentro de lo que acabo de decir. Fijaos en esta frase: para quien ama a Jesús, el propio dolor consuela. Mirad qué interesante. Cuando amamos a Jesucristo, el dolor consuela. Sí, el dolor consuela, porque vemos que el hombre de los dolores fue nuestro Señor Jesucristo, y este pensamiento es reconfortante. Segundo pensamiento: solamente serás agradable a Dios cuando Dios te sea agradable. San Agustín es muy preciso. Sus palabras son fuertes y concisas. Quiere decir algo así como: si recurrieras a Él con confianza, con humildad, con amor, Dios te daría el mismo amor. Otro pensamiento más del libro es: amando a Dios nos volvemos divinos, amando al mundo nos volvemos mundanos. Es una ley de la justicia retribuir lo que se recibió. Justamente, la justicia es dar a cada uno lo que merece. Última frase. Si Dios es el bien supremo del hombre, vivir bien no puede consistir en otra cosa que amarlo con toda nuestra mente y alma. Estos pensamientos nos ayudan un poco a aclarar lo que es un santo. Esta santidad está al alcance de cada uno de nosotros. No debemos de pensar: yo no soy santo y no voy a ser santo.
tenemos que pensar en ser santos, porque hay muchos ejemplos, como el de Santa Teresa del Niño Jesús, que nos muestra que la santidad es para todos. La santidad no es para los demás, para los curas o para los religiosos. No, es para cada uno de nosotros. Dejo entonces esta lección aquí para que siempre os acordéis y que San Agustín sea aquel que nos muestre el camino para llegar al Sagrado Corazón de Jesús. Muchas gracias por ver este vídeo y hasta pronto si Dios quiere. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, sé nuestra salvación.